Innegables pruebas en el juicio político a Guillermo Lasso. El país sabe de su responsabilidad política y la corrupción de todo su círculo. Miremos lo que dice. En el cuarto día de comparecencias en el marco del juicio político al presidente de la República, el exprocurador Íñigo Salvador admitió que ejerció su función como abogado de Guillermo Lasso. Probablemente yo no me habría abstenido si hubiera sabido que ese control de legalidad iba a ser objeto o iba a tener algo que ver con el juicio político para la destitución del presidente de la República. La culpabilidad política del presidente Lasso es más evidente. El presidente Guillermo Lasso, doctor Salvador, ¿alguna vez a usted le hizo una consulta o le pidió un criterio jurídico para tomar acciones sobre el perjuicio económico de más de 6 millones de dólares por el contrato suscrito y la adenda entre la empresa Floppet y Amazonas Tankers? No que yo recuerde. Además quedó claro que existió presión política para el nombramiento de Luque Lecaro. ¿Quién sacó a Johnny Estupiñán? Luque Lecaro. ¿Quién puso al señor Luque Lecaro? El presidente de la República. ¿Cómo no dicen que no hay presión política? Claro que la hubo y eso se puede colegir de los audios que se escucharon en el medio de comunicación Aposta, en el que dice que ponen a Rosero porque él solito va a hacer los negocios, pero además que es fácil llevarse la plata de la empresa pública Floppet, incluso en sacos, y llevarla a un paraíso fiscal. Salvador también reconoció que en los contratos entre Flopec y Amazonas Tanker nunca se solicitó aprobación de la cláusula arbitral a la Procuraduría. Que para la suscripción de esos contratos no se había solicitado la aprobación de la Procuraduría de la cláusula arbitral. Guillermo Lasso eliminó los requisitos de experiencia y conocimiento para los gerentes y así facilitar la corrupción en Flopec. Las y los delegados permanentes y la o el designado por la presidenta o presidente de la República deberán acreditar conocimiento, experiencia del área correspondiente a la actividad de la empresa. Que precisamente el señor Hernán Luque Lecaro no tenía ni el conocimiento ni la capacidad y no tenía incluso título de tercer nivel de acuerdo a los requisitos para presidir esta empresa pública. La doctora Pilar Ferri denunció en la Fiscalía, pide el examen especial y pide un criterio del procurador. Y aún con todo esto se vuelve a renovar el contrato en el 2022. Segunda cosa, hay una pregunta específica para el señor ex procurador. Mediante oficio número 1753 del 04 de enero del 2022, la Procuraduría General del Estado, bajo su autoridad, se abstuvo de realizar el análisis de legalidad del contrato Amazonas Tankers. ¿Le parece adecuada la abstención de la Procuraduría en realizar un control de legalidad del contrato Amazonas Tankers a pesar de las irregularidades? Si usted me pregunta hoy, con mirada retrospectiva, ¿se habría abstenido? Probablemente yo no me habría abstenido si hubiera sabido que ese control de legalidad iba a ser objeto o iba a tener algo que ver con el juicio político para la destitución del presidente de la República. Pero eso yo no podía saber en ese momento. En realidad me quedo absorto con la respuesta del señor ex procurador, porque le ha dicho al país, y el país nos está observando, que si él hubiera creído que ese contrato hubiera servido, iba a servir para el juicio político al presidente de la República, no se hubiera abstenido. Eso lo dijo con sus propias palabras. Con todo respeto, señor ex procurador, creo que hay que darle el tratamiento que se merece a cosas importantes cuando se trata del erario nacional. No tengo más preguntas, presidente. Obviamente que Guillermo Lasso ya está por caer. Le falta poco, un empujoncito y se fue, porque están todas las pruebas y lo hemos analizado y lo hemos visto. Es más, la derecha está nerviosa. Alzarle la voz a una asambleísta significó que tienen miedo, que la única manera de ellos querer ganar una delantera es precisamente amedrentando con un vocabulario fatal. Si yo hubiese sido el abogado del presidente, hubiese sido el tipo más honorable, con toda la responsabilidad para con una mujer. Pero tienen miedo. El miedo es innegable, porque innegables son las pruebas en el juicio a Guillermo Lasso. Creo que le queda poco. Termina el juicio político
Chao, pescado.